La maldición. Cuando Victorino encuentre a Victorino y Victorino, Victorino morirá. Bienvenidos a Derechos con Drama, un informe de Conexión Consciente, una iniciativa de Felipe Sánchez Iregui. Hoy, les traemos una historia que combina televisión, creatividad y un enredo de derechos de autor que llegó a los tribunales. Sí, estamos hablando del caso de los Victorinos, un drama tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense para sumergirse en esta fascinante historia legal. Imagínese esto, pasas años creando algo, Claro. logras el éxito, y de repente, Sí. ¡pum!, tu obra renace, sin que te consulten o siquiera te mencionen. Wow. Eso fue precisamente lo que vivieron Luz Mariela Santofinio y Carlos Duplat, los guionistas originales de Los Victorinos, Esa novela. esa telenovela colombiana que seguro muchos recuerdan. Sí. Hoy vamos a analizar su batalla legal por el reconocimiento, Interesante. una historia que nos lleva directo al corazón de los derechos de autor. Y sí, complicó. Un caso que da para pensar, Sí. porque Los Victorinos no era cualquier proyecto, ¿verdad? Fue un éxito total en los 90s, Exacto. pero cuando Producciones RTI decide hacer una nueva versión en 2019, Sí. ahí se complica la cosa. Ahí salta la chispa. Exactamente. Santofimio y Duplat deciden demandar a RTI por infringir sus derechos de autor. Su argumento. La nueva adaptación no solo ignoraba su trabajo, sino que distorsionaba la esencia de Los Victorinos. Pero, ¿qué tan fácil es determinar que una obra está distorsionada? Buena pregunta. No. Para entenderlo hay que comprender dos conceptos claves. Los derechos morales Sí, y los derechos patrimoniales. ok. Por un lado, los derechos morales protegen el derecho del creador a ser reconocido por su obra. Claro. En este caso, Santofimio y Duplat sentían que la nueva versión los borraba del mapa. Es como si alguien tomara tu canción, le cambiara la letra y la lanzara como propia. Exacto, de acuerdo. El reconocimiento al creador original Es fundamental. es fundamental. Pero por otro lado, Sí, tenemos los derechos patrimoniales, ok. que se refieren a la posibilidad de beneficiarse económicamente de la obra. Ajá. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, A ver. porque los guionistas argumentaron que nunca se dieron formalmente estos derechos. Precisamente para saber las razones que tuvo el juez de primera instancia, el doctor Felipe Sánchez Iregui de Conexión Consciente nos explicará un poco más el tema. Bueno, pues lo primero agregar que el juez de primera instancia lo que hizo fue decir que se demostró que pues, los demandantes escribieron la primera adaptación de Cuando quiero llorar no lloro, y de hecho se basaron en el testimonio de Gustavo Bolívar, quien aceptó expresamente que el guión que él escribió para RTI tenía más similitud con la adaptación hecha por los demandantes que con el libro Cuando quiero llorar no lloro, y que se acreditó además la existencia de lo que la doctrina conoce como un plagio inteligente. Es un concepto interesante para que nuestros escuchas lo entiendan. Se refiere simplemente a parafrasear o simplemente cambiar algunos elementos de la historia, pero la estructura misma, la esencia de toda la historia se conserva. Y el juez de primera instancia sostuvo entonces que las obras derivadas también están protegidas por el derecho de autor. Además es importante resaltar que el juez agregó pues que la obra se usó sin autorización y que no puede negarse obviamente el gran impacto que tuvo la primera adaptación de la obra en televisión, al punto, dice el juez, que incluso permitió que se hiciera una nueva versión y que la obra era de tanta recordación que se acudió a la misma maldición con la que empezamos este capítulo y a la misma melodía, a la misma publicidad, y que conforme al arbitrio iuris y en atención a que no se dañó la imagen de los demandantes, pues simplemente le reconoció por concepto simplemente ese valor de 10 millones de pesos a cada uno. Y es a esto a lo que nos referíamos con el plagio inteligente. Es decir, se tomaron todos los elementos principales y los cambios casi que fueron insustanciales, por denominarlos de alguna manera, y por ello dijo que efectivamente, si bien los derechos de autor pertenecían, los patrimoniales, a RTI, y constar eso precisamente en el registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, los derechos morales sí habían sido vulnerados por no haber citado a los demandantes. Pero doctor Sánchez, explíquenos por qué dijo el juez de primera instancia que los derechos patrimoniales de autor pertenecían a RTI.
Es decir, que podríamos afirmar que el registro de una obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es lo que prueba quién es su propietario. No, y la pregunta es muy buena. Y es que es un error frecuente en el que caen muchas personas que no conocen del tema de derechos de autor. Pero para ser un poco más claros, hay que decir que conforme al artículo 72 de la Ley 23 de 1982, el derecho patrimonial del autor se causa, es decir, se obtiene desde el momento en que la obra o producción, que es susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de expresión. Es decir, en otras palabras, desde que la obra misma es creada, siempre y cuando sea original, es decir, que no sea la copia de otra obra. Por consiguiente, aquí es importante tener claro que en este caso concreto, los derechos patrimoniales de autor se acreditaron porque RTI logró probar que efectivamente había un contrato de prestación de servicios de una obra por encargo con los señores Duplat y Santofimio. Y las obras por encargo precisamente se refieren a aquellas en las cuales, mediante un contrato de prestación de servicios, alguien le encarga a un autor la creación o desarrollo de una obra y le define un plan para que lo ejecute. Es decir, le dice, quiero que la obra sea de tales características o condiciones. Para poner un ejemplo más claro, supongamos que yo quiero hacer una escultura y le pido a un escultor, a un artista reconocido, le digo, quiero una escultura de tantas dimensiones, hecha en tal material, que tenga tales características, por vía de ejemplo, que tenga una escultura o una estatua ecuestre en la cual figure, por vía de ejemplo, un libertador con una espada blandiéndola al aire, etc. Es decir, defino el plan bajo el cual quiero que esa obra se realice. Y en este caso, lo que hacía el artículo 20 de la Ley 23 del 82, que fue modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 del 2011, era decir que en estos casos de obras por encargo, en los cuales se define un plan por parte de quien va a pagar la obra y va a subsidiar toda su producción, y hay un contrato de prestación de servicios, la ley presume que los derechos de autor, los patrimoniales, pertenecen a quien encarga la obra. No hay que olvidar que precisamente la obra fue desarrollada por Duplat y Santofimio en el año de 1990, es decir, la adaptación de la novela Cuando quiero llorar no lloro. Y es precisamente por esa razón que en su momento también RTI exhibe la prueba de los contratos de prestación de servicios y procede al registro efectivamente de esa obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Insistimos, aquí lo que determinó que los derechos de autor pertenecieran a RTI es que se acreditó que era una obra por encargo. Y con base en eso, pues RTI podía hacer cualquier transformación o nueva adaptación de esa obra que habían hecho los señores Duplat y Santofimio. Entendemos, doctor Sánchez Iregui, muy claro. Pero nos asalta la duda. En la primera instancia, a pesar de que los demandantes solicitaron el pago de 25 millones para cada uno, solo se les reconocieron 10 millones, e incluso en la apelación se reitera que no se les debe pagar más de lo decretado. Lo que ocurre, y como bien lo dijo el tribunal, es que aquí hubo un solo apelante, y fueron precisamente los señores Santofimio y Duplat. Y particularmente ellos no pueden ser desmejorados en lo que sentenció el juzgado de primera instancia. Es decir, que el tribunal, que fue la segunda instancia, no puede reducirles esos 10 millones de pesos que ya les había reconocido el juzgado. Y en segundo lugar, lo que dice el tribunal, que es muy acertado, es que ellos alegan que hubo una desmejora en la obra, un daño reputacional a ellos y un tema de contenidos amarillistas y que deformaron la obra. Sin embargo, ellos nunca acreditaron efectivamente ese daño. Y esa era una carga que ellos tenían, una carga probatoria que ellos tenían que satisfacer. Es decir, probar que hubo un daño y cuál era el monto de ese daño era otra cosa. Pero por lo menos acreditar el daño. Y ellos efectivamente simplemente se limitaron a decir que se les había causado un perjuicio, que la obra había sido deformada, pero nunca acreditaron en qué consistió ese daño. Así que para el tribunal pues no hay motivo para resolver sobre este tema y mantuvo los 10 millones de pesos
que había reconocido en favor de cada uno de ellos el juzgado de primera instancia. No. ¿Qué mensaje clave le deja este fallo a los creadores en general? Yo diría que la principal lección es la importancia de la claridad contractual. Si eres un creador, asegúrate de que los contratos que firmas reflejen con precisión tus derechos y los de la otra parte. Exacto. No des nada por sentado, Claro. especialmente cuando se trata de adaptaciones o nuevas versiones de tus obras. Es un consejo valioso porque a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento Sí. y firmamos sin analizar bien las consecuencias a largo plazo. Ha sido un placer compartir este espacio de análisis y reflexión. Y a todos ustedes los invitamos a seguir conectados con nosotros para más análisis profundos sobre temas que nos apasionan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.